Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestros días de conversación de día martes aquí en Cautiva 101.3, junto al COM en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, todo en computación y además... Bienvenidos a Espacio Claustro, tu espacio en O'Higgins 862, cada fin de semana, lo mejor para compartir y disfrutar. Sebastián Cristofanini, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle, bienvenido a la Radio Cautiva. Gusto saludarle a don Jaime, como todos los días martes, y también para mí un tremendo gusto saludar a todos los que nos están viendo y escuchando en esta tarde de día martes. Ni yo estoy en los estudios, ni usted está en los estudios hoy día en este contacto. Estamos a bastante distancia. Yo sé que está en el distrito, que anda allá por el sector de Pichilemu, lo cual le impide estar a esta hora junto a nosotros, pero la magia de la tecnología nos permite conectarnos. Justamente, pues, hay que utilizar la tecnología cuando estar físicamente es imposible. Gracias a Dios tenemos estas tecnologías que bien utilizadas son muy productivas y muy eficientes. Así que nada, aquí comprobando que cuando se quiere, se puede. Efectivamente. Oiga, además en una semana que está bastante interesante, hay muchas cosas, pero una de las cosas interesantes es la encuesta recién publicada por por CADEM el último fin de semana. Claro, la CADEM, justamente que está fundiendo con la CEP, que fue la anterior, en donde pone en primer lugar todavía creo yo, y de acuerdo a los especialistas, un efecto de primarias todavía en un primer lugar a la señora Janet Jara y en segundo lugar a José Antonio Kast, y pero muy lejos, hoy día aparece Evelyn Matei, que, a decir, hoy día escuchando la radio temprano, ya surgen las voces de un cambio ahí. Voces de alarma, como se llama. Mire, como lo conversamos el martes pasado, yo creo que la posición de Janet Jara en el primer lugar, con un aproximadamente 28, entre 25 y 30, yo creo que por ahí va a estar el rango de movimiento en el que se va a ubicar. No es una sorpresa y es de toda lógica, porque como lo comentamos anteriormente, si usted sumaba los 4 candidatos de las primarias, más o menos sumaban este porcentaje. Así que no es una gran sorpresa. Es también hay una similitud súper directa, una correlación muy directa en lo que es la aprobación del presidente Boric y su gobierno a lo que es Jara. Entonces yo no veo mucho espacio de crecimiento. Lo que sí también, y creo que es una buena noticia, es que no responde, a pesar de que siguen siendo un porcentaje alto, ha ido bajando. O sea, ya esas personas que no sabían por quién votar o no tenían una claridad de por qué lado ir, yo creo que ha ido bajando, lo que es bueno. O sea, se han ido, digamos, en cierto sentido, se han ido aclarando ciertas posturas, y hoy día ya hay una tendencia más marcada. Tampoco lo que para mí, para mí es sorpresa es el segundo lugar de José Antonio Kast. Yo creo que esto simplemente obedece a una consistencia, de una campaña muy bien hecha desde hace bastante tiempo, con propuestas, con proyectos súper claros, hablando en positivos, y lo que nosotros desde el Partido Republicano, y yo creo que principalmente el candidato José Antonio Kast, lo que quiere es lo mejor para Chile, y por eso es que su campaña se enfoca principalmente en las necesidades y en propuestas, en ideas, en, digamos, instalar en la ciudadanía discursos con distintas temáticas para que podamos seguir avanzando, porque nuestro país ya está en un mal momento, hay que decirlo. Y mire, perdón, aquí le voy a hacer un paréntesis porque quería partir con esto, que sí. Nuestro país está mal. O sea, hoy día nos enteramos de una noticia que realmente es preocupante, y es que, por ejemplo, se dejó en libertad por un error, que no se sabe todavía si es que es un error, pero a un asesino que fue capturado y en menos de 24 horas ya estaba en la calle. No se sabe si es que es un error, vamos a utilizar la palabra error porque no hay claridad aún, pero es un ejemplo de lo mal que están nuestras instituciones, lo mal que está nuestro país, que hoy día a un asesino lo capturan, lo tienen detenido, y en menos de 24 horas está en la calle porque alguien mandó un documento trucho, hay que decirlo, y esta persona sin más está en la calle, y esto además pasó hace aproximadamente 4 o 5 días. Entonces, ¿por qué se escondió esta información? Es de la mayor gravedad, así que yo creo que justamente por eso es que la candidatura de José Antonio, que
que lo principalmente que tiene son propuestas para un Chile mejor, lo ha instalado ya en un segundo lugar, bastante cerca de la candidata Matei, y aquí hay que hacer una salvedad, de la candidata Jara, que la derecha y hasta de la centro derecha a la derecha hay muchos candidatos, entonces se dividen muchos de estos votos. Entonces que un solo candidato de derecha esté a 2, 3, 4 puntos de la única candidatura oficialista continuadora de este mal gobierno es una gran noticia para el Partido Republicano y José Antonio Kast. Sí, esto puede darse por la consistencia del programa de José Antonio Kast en la no ser variable, porque aquí las cosas van a ir cambiando, y creo que negativamente para Janet Jara cuando ella señala que no es la misma que ganó las primarias, que ella es otra y que ella se puede ir adaptando. Cuando no conocemos un programa, cuando sí frente a Kast hay un programa y la segunda vuelta le gana lejos Kast a Jara, entonces aquí hay una solidez de un discurso. Claro, sí, yo creo que aquí estamos viendo dos opciones posibles. Yo creo que, mire, a día de hoy, si estas elecciones fueran en este minuto, la segunda vuelta es súper clara y yo personalmente, esta es mi opinión personal, creo que efectivamente la segunda vuelta que se va a dar en diciembre de este año va a ser la candidata continuista de este gobierno, Janet Jara, y la candidatura de José Antonio Kast por el Partido Republicano y la derecha. Vamos a tener que elegir entre continuar con cómo venimos estos últimos 3 años y medio, o tratar de recuperar nuestro país finalmente y comenzar a avanzar, que es lo que necesitamos. Y a mí lo que sí me ha llamado mucho la atención, debo decirlo, es la caída sostenida. Lo venimos conversando, lo venimos viendo desde hace un montón de tiempo, pero yo creo que pasar a liderar la encuesta durante mucho tiempo a hoy día marcar ni siquiera 2 dígitos es de una preocupación importante. Yo creo que esa candidatura en la interna, por supuesto no son buenas noticias, van a tener que enmendar el rumbo. Yo creo que lo hemos visto, que a veces muchos voceros, ¿cómo se llama? El jefe de campaña diciendo algo, pero por detrás después desautorizando otros personeros. Esa poca claridad, esa poca consistencia yo creo que se ha quedado manifiesta en lo que son las preferencias, y Cadem básicamente va mostrando semana a semana, así que es bastante, uno puede ver la tendencia en el largo plazo, pero con bastantes cambios, con mucho dinamismo. Entonces, que ella esté marcando hoy día un 9, efectivamente eso es muy preocupante desde el lado de Chile Vamos. Hoy día alguien comentaba por allí de la intención de una lista única que promueve Chile Vamos, pero podría ser condicionada esa lista única, ofrecer bajar candidatura ya para hacer una lista única. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo, mire, aquí el tema de la lista única o no lista única, creo que, bueno, esto por supuesto obedece a lo que las cúpulas a nivel partido lo ven y tendrán que tomar sus decisiones. Yo lo que tengo súper claro es que hace 2 días se oficializó el pacto Derecha Unida, que lleva al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano en un pacto. Y por el otro lado está el pacto de Chile Vamos, al que se quiere también sumar demócratas y amarillos. Eso no ha avanzado, estamos todos a la expectativa de ver qué pasa, porque llevan mucho tiempo en estas conversaciones y no hay acuerdo. Entonces es preocupante. Yo soy de la idea de que estas 2 listas son una buena idea por distintas razones. Por ejemplo, una razón es que podemos llegar a electorados más diversos. Por ejemplo, la persona que vota por un Evópoli, no creo que esa misma persona esté en la misma lista en el que está un Nacional Libertario. Yo creo que son proyectos distintos y tienen que haber una opción para que la ciudadanía pueda revisar estos 2 programas y elegir a sus candidatos, porque si bien hay muchas similitudes en estos proyectos, hay diferencias, son proyectos políticos diferentes. Y yo creo que proyectos políticos distintos deben ir en listas distintas. Incluso yo escuchaba ayer, si no me equivoco, al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en lo que él comunicaba, que esto de la lista única que uno escucha de Chile Vamos es meramente comunicacional, es una estrategia, porque él conversa en la interna con Chile Vamos y con distintos personeros a nivel cupular, y no es un tema. Entonces yo creo que sí, es más que nada un discurso de llamado a la unidad, pero que no tiene mucho camino. Además, mire,
yo también creo que es más positivo ir en dos listas, porque imagínense la cantidad de votos adicionales que podríamos tener, porque pues, también se puede tener el doble de candidatos en las calles llevando nuestras ideas de la derecha a nivel nacional. Entonces yo creo que de todas maneras el tema de las dos listas es más eficiente, pero hay que tener una salvedad. Yo creo que en algunos casos que son dignos de análisis, particularmente esto también lo comentó usted la semana pasada, Jaime, en las regiones binominales sí se podría de repente llegar a acuerdos de pactos por omisión. Ahí sí me hace más sentido, pero lo que es la parlamentaria en términos de la Cámara de Diputados, yo creo que las dos listas es la opción correcta y hoy día está muy afirme. Me parece interesante, pero también lo que me llama la atención hoy día es el voto obligatorio. El 48% de los venezolanos en nuestro país que podrían votar señalan que ellos no votarían por un gobierno de izquierda, que ellos votarían, es más, derechamente por José Antonio Kast. Hay aquí esta intención de que el extranjero no vote, de quitar la infracción, la multa. Está pensado electoralmente porque además ahí hay un fallo constitucional, porque la Constitución, ¿verdad?, señala que todos los chilenos deben ir a votar bajo una ley. La ley está, el Senado la aprueba, la Cámara de Diputados la tiene ahí. Entonces uno dice, aquí hay un manejo electoral de conveniencia. Hace 3 años querían el voto extranjero, hoy día no lo quieren. Uno no puede entender el gobierno que dice regir los destinos del país o rige los destinos de su coalición. Claro. Mire, a mí yo creo que lo primero que aquí tenemos que decir es que los procesos electorales deben ser serios y responsables. Aquí tiene que haber una mirada de futuro. Este no es un problema que lo debamos resolver ahora porque existe una contingencia electoral en el corto plazo. Que estemos en esta discusión, a título personal esto lo voy a decir, que estemos hoy día en esta discusión a mí solo me demuestra lo irresponsable y poco serio que ha sido este gobierno. Como usted bien decía, yo creo que aquí lo que realiza es un cálculo bastante mezquino en relación a qué le conviene más, poner multa, no poner multa, obligar a los chilenos que los extranjeros puedan votar, no puedan votar. Mire, la Constitución, esto está, digamos, en la Constitución de nuestro país. La obligatoriedad del voto no hace distinción alguna y habilita el voto para los extranjeros que se avecinan por 5 o más años en el país. Eso es lo que está hoy en día. Ahora, esto no quita que nosotros podamos discutir de forma seria con la realidad que hoy existe, porque probablemente esta ley cuando se realizó y se escribió y se ingresó, digamos, fue probablemente, no sé, en los años 80, cuando el porcentaje de extranjeros en el país probablemente ha sido del 1 o 2% máximo, pero hoy día ya es un 10%. Entonces, con la realidad que tenemos hoy, yo creo que efectivamente podemos revisar esto con altura de mira, pero con seriedad, no ahora que estamos a 4 meses. Ponerse a cambiar las reglas del juego realmente habla de lo mal que está este país y por supuesto con el auspicio de este gobierno que realiza estos cálculos pequeños y mezquinos para ver qué le conviene más. Usted mismo decía, hace años atrás ellos no, sí, que sí, porque ellos pensaban que les servía, pero ahora como piensan que no les sirve, entonces no. Entonces yo creo que demuestra de la poca seriedad que hay. Y yo, mire, en un mundo ideal yo creería que el voto no debiese ser tal vez obligatorio y que todos los ciudadanos interesados en el país, en el sistema en el que vive, fueran a votar. Pero yo creo que el voto obligatorio hoy día es necesario porque fortalece la participación ciudadana y además legitimiza al presidente de turno o al gobierno de turno que se va a elegir y también al Congreso, porque si por ejemplo fuera voto voluntario y llegaran el 30% del padrón electoral, al final del día no es un respaldo real, no está legitimizado ese gobierno. Por ende, con el voto obligatorio, si es que llegan el 85 o cerca del 90% del padrón, efectivamente es una mayoría real del país el que está votando por tal o cual candidato, y eso sí está legitimizado. Claro, porque uno comienza a sumar, mira, en el voto voluntario del otro día fue muy poca gente. Entonces uno dice, aquí las cosas se están midiendo de acuerdo a la necesidad mía, en este caso del gobierno, por la continuidad y no lo que pueda querer el país. Con esto tratamos de decirle no al que le dice no al gobierno. O sea, tú no puedes porque yo no quiero. Es justamente, y al final a mí lo que me pasa también esto es que
creo que hay una poca seriedad de parte principalmente del gobierno. Para que hagamos como un ejercicio súper simple. Un partido de fútbol que dura 90 minutos. Ese partido, una vez que comenzó, en el minuto 60 nosotros no podemos decir, a ver, paremos, vamos a cambiar las reglas del juego. Porque mira, ¿sabes que no me conviene llegar al minuto 90? Tengo los jugadores cansados, terminémoslo al 70. Yo creo que es poco serio. Realmente tenemos que esperar que este proceso pase y después, efectivamente, sentémonos, revisemos la situación al día y tengamos un debate con altura de mira y con profesionalismo. O sea, aquí estamos tomándonos algo que es muy serio, son las elecciones que se realizan democráticamente dentro del país. Y no podemos estar manipulándolo de acuerdo a lo que me conviene circunstancialmente hoy día, mañana. No, esto tiene que ser una mirada de mediano y de largo plazo. Y con todos los antecedentes en la mesa, tomaré una decisión. Pero no cuando estamos en la mitad del juego, o más en realidad. Hay otro temita que es interesante, y esto ya vamos a ir un poco al distrito, vamos a ir un poco a San Fernando. No sé por qué, o antes tomamos un temita que usted me ponía algo de una encuesta, de la última encuesta realizada por usted, Sumarte, algo por ahí que no la apunté muy bien. ¿En cuál, perdón? Del último punto que usted me envió, de las ideas a conversar hoy día, ¿verdad? Antes de ir al bypass. No, yo le decía lo que son la encuesta. Sí, no, pero básicamente es lo que comenzamos inicialmente más arriba. Bueno, había que también hacer un cálculo que es muy interesante porque la opción de que un candidato presidencial hoy en día gane en primera lista es cercana a cero, es extremadamente difícil. Entonces tenemos que ver los escenarios los escenarios posibles en una segunda vuelta, que son tres, que es Kast versus Matei, Jara versus Matei y Kast versus Jara. Y aquí hay algo que está súper claro, que en los tres escenarios el candidato más fuerte, el que gana en cualquier escenario, es justamente José Antonio Kast. Por ejemplo, si tuviéramos un balotaje que es muy poco probable, pero que en algún minuto estuvo en la palestra, que era lo que se le denominaba una segunda vuelta germano-alemana entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, yo lo veo eso absolutamente imposible hoy en día. Pero en ese escenario hipotético, Kast sacaría un 37, Matei un 31 y el no sabe, no responde un 32, que es muy alto. En un segundo escenario, Jara versus Matei, Matei gana con un 42 contra un 37. Pero en un caso de José Antonio Kast versus la candidata continuista de este gobierno, este es el caso más fuerte porque José Antonio Kast gana por más de 10 puntos, o sea, 47, Jara 36, y el no sabe, no responde, es el más bajo de los tres escenarios, con solamente un 17%. Entonces, es interesante saber que la fortaleza que tiene la segunda vuelta, las carreras hay que correrlas, hay que llegar a la primera vuelta, hay que ganar esa primera vuelta y después nos preocupamos de la segunda. Pero es importante también tener claridad de lo que puede ir pasando. El estar tanto tiempo en la palestra, en primer lugar, le hizo pensar a lo mejor a la campaña de Evelyn Matei, pensar en la segunda vuelta y no tanto en la primera. Y eso a lo mejor también le puede haber pasado. Diga, te creías muy ganador y hoy día la realidad es distinta. Y claro, eso es una hipótesis que se maneja en la prensa, si uno lo escucha. Además, hay algo que es súper cierto, que es muy difícil estar liderando encuestas durante más de 2 años. Eso es muy difícil, es prácticamente imposible. Y es una evidencia, digamos, el que estamos viviendo todos los días, una evidencia empírica demuestra que esto no es así, porque el gráfico, por ejemplo, muestra arriba, y últimamente cayendo, y la verdad es que estamos a 4 meses de la elección y está, la gente piensa, creo que yo he definido ya un tema ya. Sí, yo soy partidario de, por supuesto, esperar, ir viendo. A mí me gusta ir semana a semana, viendo qué va pasando, viendo los números, por supuesto los proyectos de cada candidatura, ver sus propuestas, sus equipos, y en función de eso vamos viendo qué es lo que le hace más sentido a la ciudadanía. Yo creo que hoy por hoy está entre 2 candidatos clarísimos, pero eso es a día de hoy. Perfecto, vamos a San Fernando, ¿le parece? Vamos a conversar del famoso, nosotros lo tuvimos como tema central en un programa de debate en la radio, que es el famoso bypass
la ampliación de la ruta 5 Sur por un bypass que iría por el sector oriente de San Fernando, que entraría más o menos en el sector de Miravalles para salir cerca de la Cuesta de los González por Chimbarongo. Con la habilitación de 2 puentes, sería una vía más o menos de 65 metros de ancho con 4 pistas. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la impresión? ¿Qué nos puedes comentar tú de ese tema? Mire, lo que pasa es que yo quería que esto lo tocáramos porque yo creo que este es un tema que hay que visibilizar un poquitito más. Yo el año pasado, en mis 10 días que estuve de consejero regional, justamente tuve una reunión con Bárbara Achondo, que es la que era... pero Bárbara Achondo Rebolledo, entonces. Bárbara Achondo, sí. perdón, no. Sí, porque claro, yo me equivoqué con ella. Se nota que yo me Sí. junté con ella y claro, es un tema que es de suma importancia y la verdad, bueno, yo el año pasado, como hice campaña por Cachapoal, no era un tema en el que yo estuviera muy involucrado, pero sí lo he estado siguiendo durante todo este año. Y justamente ayer conversaba con los consejeros regionales y ellos me hicieron saber que había habido una reunión con esto dentro del CORE. Lo que me parece muy bueno, yo creo que esto es un tema que tenemos que visibilizar un poquitito más, discutir y analizar, porque, a ver, a mí me mandaron un resumen, una minuta de lo que se conversó y se analizó en esta reunión dentro del Consejo Regional, y me parece que es bastante preocupante. Hay bastantes noticias que yo creo que suenan un poquito a la alarma y que debiésemos instalar y conversar más. Incluso a mí me gustaría mucho en una próxima ocasión, si usted me lo autoriza, don Jaime, que podamos llevar a Bárbara o al menos un contacto telefónico para que de primera fuente nos cuente un poquitito qué avances han habido, cómo ha sido recepcionada ella desde el Consejo Regional, desde el gobierno regional, porque tengo entendido que también ha tenido reuniones con concejales, alcaldes de Chimbarongo y de San Fernando, y también con distintos diputados, incluso creo que con la senadora también se juntó, pero al parecer ha habido poco eco, poca resonancia desde el MOP, que es el que está, digamos, súper firme con lo que quiere hacer. Y como para que mencionemos un poquitito en qué consiste este proyecto, que usted hizo un resumen aquí súper claro, tiene una longitud de aproximadamente 13 a 20 kilómetros. Usted dijo con un perfil de vía de 65 metros y una franja libre de 90 metros. El inicio y el fin, claro, es desde Los Lingues hasta la Cuesta de los González aproximadamente. Las obras debiesen de comenzar el 2028. Ya sabemos igual que generalmente estos tiempos que se manejan a veces no son tan exactos, pero es un proyecto que va desde 2028 hasta el 2031 en la concesión de Santiago Talca, que está vigente hasta el 2034. Aquí hablemos un poquitito de los daños y el impacto que tiene este proyecto. Y el primer ítem son los daños agrícolas. Según la minuta que se entregó desde el Consejo Regional, esto afecta a 54 predios con un promedio de 25 hectáreas por predio. Hay una pérdida de hectáreas productivas de 279, que impacta cultivos como los kiwis, los kiwis, alfalfa, si bien digo, perales y cereza. Y hay muchos terrenos que son de 2 hectáreas o menos que tras la expropiación aquí pierden totalmente su viabilidad para cultivos frutales intensivos, y aquí por supuesto realizando un cambio forzoso a cultivos que son menos rentables como el trigo y el maíz. Por ejemplo, había un detalle, hay un predio en particular que pierde 3,65 y queda en 4,34, entonces pierde la gran parte de su terreno productivo. Y este es uno que a mí me hizo mucho ruido, me pareció muy preocupante, que es el impacto laboral. Se estima que aproximadamente 2.000 empleos directos se van a perder. Que eso es un equivalente al 3% del empleo agrícola regional. Son números súper potentes, son grandes. Pero también hay voces en San Fernando, ¿verdad?, que nos señalan de que defendamos el valle, dice, no habla mucha relación en que su título es muy rimbombante, lo que se oponen, digamos, porque solo se defiende una franja de carretera, porque además a decir por Bárbara Achondo en la propia radio, ellos son partidarios de hacer una tercera vía, de hacer a lo mejor un túnel para cruzar la ciudad
lo cual eleva los costos 10 veces, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Pero este es un tema que, tal como tú lo dices, que se mantiene muy fuerte dentro de la comunidad de San Fernando, porque hay sectores que dicen que sí, otros dicen que no, pero que hay sectores que una tercera vía le afectaría notoriamente su calidad de vida. Pero también hay otros que me señalan, por favor revisen las informaciones del Servicio de Impuesto Interno entre el 2020 y el 2025, porque según información, en San Fernando, ahora no sé si todo el sector, hay 5.000 parcelas de agrado. Claro, yo creo que ahí tenemos, por eso yo decía que es importante que visibilicemos este tema para que justamente haya discusión, haya análisis y podamos tomar, digamos, cartas y tomar un lado y ver de qué forma esto se puede realizar de mejor manera, con un menor impacto, y ojalá que traiga también beneficios para la región, para Chimbarongo y para San Fernando, por supuesto. Así que yo creo que es un tema que hay que ver, que hay que analizar con todo, como siempre. Uno cuando tiene que tomar, digamos, palco por una propuesta o algo, tiene que tener todos los antecedentes en la mesa, analizarlos, y ahí con esa información puedes ir tomando decisión. Ahora, yo como digo, con la minuta que me entregaron con los datos que maneja, digamos, la agrupación, sí me parece preocupante, porque yo creo que tenemos una región que tiene un desempleo alto, y esto es a nivel nacional. O sea, los últimos hace 2 semanas, si no me equivoco, salió el último dato del informe de desempleo, que por supuesto ha ido al alza, especialmente en las mujeres, que ya supera los 2 dígitos, entonces que es muy duro, y tener una pérdida estimada de 2.000 empleos directos, más los efectos indirectos que no están cuantificados todavía, es digno de análisis. Por supuesto, además todo cambio trae consigo, todo avance trae consigo problemáticas que son dignas de analizar. Y es aquí cuando uno dice, ¿dónde está la participación ciudadana? ¿Participa realmente la gente? Porque también es una forma de hacer las cosas bien y correctas, es invitando a que la gente participe de toda esta instancia. No dejemos que la autoridad por sí y ante sí pueda hacer lo que quiera, sino que también se escuche en diferentes opciones, en diferentes términos, la opinión de la gente. Claro, yo tengo entendido que ellos tienen un respaldo ciudadano, que hay una carta que se ha firmado que tiene 1.300 firmas, pero de todas formas yo creo que falta más información, más visibilización. Por eso mismo yo creo que es importante, por ejemplo, este diálogo que nosotros estamos teniendo aquí en la radio, que las personas que lo escuchen se interioricen, se interesen en el tema, y por supuesto, si alguien quiere un poco más de información o está interesada en saber más, yo más que dispuesto a conversar. Si usted ahí, don Jaime, me puede hacer el pase, yo feliz. Podemos conversar también con Bárbara y obtener más información. Básicamente solamente nosotros podemos tomar decisiones serias, importantes, cuando estamos informados. Sí, pues es tremendamente importante poder conversar con los protagonistas. Y un hecho que llama la atención, que de acuerdo a lo que señalaba la propia Bárbara Achondo, es que la Seremía de Obras Públicas y el Ministerio no le reciben, sino que lo mandan a concesiones. Entonces también ahí hay una cosita que se debe mejorar, esas relaciones, ese diálogo de sordos que hoy día se da, que ninguno de los dos lados se escuchan, porque uno decide no hacerlo. Claro, que yo creo que lo principal es que justamente haya una comunicación de los dos lados interesados. Uno se tiene que preguntar por qué el MOP no ni siquiera recibe a Bárbara. Eso también sería interesante saber qué hay detrás de eso. Mira, en fin, yo creo que entre más información podamos recabar, uno puede tomar decisiones más con mayor, digamos, nivel de conocimiento, y que sean más responsables con lo que uno realmente quiera. Porque uno finalmente lo que le interesa es el beneficio de la región, el beneficio de la ciudad y de los pueblos colindantes, por ejemplo, de Chimbarongo, la comuna que está más al lado, también es importante. Sí. O sea, nosotros queremos siempre buscar el beneficio. Entonces, por eso mismo, yo invito a todos que ojalá nos podamos interiorizar un poquitito más en lo que en esta propuesta, en lo que va a significar este bypass, y con la información en mano podamos tomar una decisión informada. Que no nos pase lo que pasa todavía en la carretera de la fruta, en donde todavía no hay claridad, no hay nada absoluto. Se avanza desde la región metropolitana hacia la sexta región, pero ¿qué pasa en San Vicente? ¿Qué pasa en Peumo?
todavía no hay tanta claridad respecto a eso. Ojalá que si es que se hace una obra, se hace un bypass en San Fernando, sea por donde sea bien informado. Por supuesto, ese tema que usted toca de la carretera de la fruta para mí es un tema principal porque yo la transito básicamente todos los días y justamente la parte que está en la región metropolitana efectivamente ha tenido un nivel de avance importante, la carretera ya está básicamente terminada, pero lo que es desde mi comuna, de Las Cabras hasta, digamos, pasando por Peumo, por San Vicente, ya cuando hasta entrando, digamos, en la carretera, la ruta 5, en la Panamericana, digamos, es una carretera que no cumple ningún estándar, es muy peligrosa, siempre hay accidentes, entonces realmente es algo que se tiene que mejorar, pero al final del día estamos todos como usted, no hay mucha información con respecto a esto, por dónde va a pasar, por dónde no va a pasar, qué estándares va a tener, qué no va a tener, para cuándo va a estar. La verdad es que hay muy poca información con respecto a esto. Y yo creo que justamente sería importante preguntarle a la presidencia de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Regional en qué está esto. Claro. Yo creo que esa va a ser una tarea pendiente que voy a tener, don Jaime, porque para informar. Bueno, yo le agradezco la gentileza de este contacto. Siga ya por este famoso y hermoso Pichilemu, que le vaya muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a usted, don Jaime, como siempre para mí un gusto estar en esta conversación con usted de cara a toda la ciudadanía y a todos nuestros vecinos, y a ellos por supuesto desearles que mañana tengan un día feriado, que aprovechen de descansar y que ojalá nos escuchamos y nos vemos, si Dios lo quiere, en una semana más. Muchísimas gracias. A celebrar las Cármenes mañana. Eso, no te lo digo. Que esté muy bien, adiós. Chao. A ustedes también muchas gracias. Mañana miércoles no hay programa. Volvemos el próximo jueves aquí en Cautiva 101.3. Hasta aquí el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.